Dios te bendiga, amigo y hermano. Gusto en nueva vez compartir contigo en este espacio. Más cerca estoy. Por la gracia de Dios, hemos recorrido toda esta semana estudiando diferentes temas. Llegamos hoy a este día de preparación, donde tenemos un tema sumamente importante, un tema cuya declaración en la Biblia ha suscitado mucha intriga, mucho debate, y hoy queremos llegar a la luz del mismo. Nos estamos refiriendo al tema pecado de muerte. Ese pecado por el que el apóstol Juan, el discípulo amado, cuando escribe su primera carta, dice: yo no pido que se ore por él. ¿A qué se refiere? Lo vamos a ver a la luz de la palabra, a la luz de toda la escritura, hoy en el estudio de la palabra. Queremos también hoy, pues, pedir a Dios en forma intercesora, mediante la oración. Oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, en este momento te agradecemos por considerarnos tus hijos e hijas, y en calidad de hijos e hijas, lavados por la sangre de Cristo, nos acercamos a ti, Señor, para clamar por cada pedido, cada situación, cada intención en los corazones que están en este momento, Señor, anhelando una pronta respuesta de acuerdo a tu voluntad. Te ruego, Señor, que le asistas, que tu Santo Espíritu se manifieste con poder en su vida, dando salud, dando prosperidad en aquellas peticiones particulares sobre proyectos, sobre planes, sobre la familia. También te ruego, Señor, por cada petición que en este momento tiene en su corazón cada amigo y hermano que se conecta en este instante para estudiar tu palabra y para juntos clamar delante de ti en busca de una pronta respuesta de acuerdo a tu voluntad. Te ruego, Señor, también que abras nuestro entendimiento para comprender tu verdad, que nos des discernimiento espiritual y que en estos momentos nos dirijas al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez, amigos y hermanos, por estar allí y porque en su compañía podemos juntos crecer en la gracia y fortalecer la fe al estudiar la palabra de Dios. El texto principal de donde se extrae el tema pecado de muerte está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Quiero invitarle a que leamos juntos este importantísimo pasaje. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 16. Dice el apóstol: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, orará y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, dice el apóstol, por el cual yo no digo que se pida. Muy interesante esta declaración de Juan, que nos lleva a pensar y analizar algunos aspectos para llegar a la comprensión cabal del mismo. Por ejemplo, todo pecado realmente resulta en muerte. Todo pecado, por sencillo que parezca. Recordamos, por ejemplo, que la muerte entró a este mundo por un pecado sencillo: comer del fruto de un árbol. Algo aparentemente sencillo trajo consigo a la muerte que todos hemos heredado desde Adán. La Biblia misma nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, escribiendo el apóstol Pablo a los romanos, Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Sí, el pecado trae consigo muerte, pero seguimos preguntándonos por qué el apóstol Juan está aquí haciendo una división entre pecado de muerte y pecado no de muerte, cuando en realidad lo que encontramos en la Biblia con relación al resultado del pecado, en Ezequiel, por ejemplo, Ezequiel 18, versículo 4, vaya conmigo a este importante pasaje, libro de Ezequiel, capítulo 18, específicamente en el versículo 4, hablando acerca no solo del resultado del pecado, sino de lo que será la consecuencia en la persona que finalmente opte por permanecer en pecado. Dice así, hablando el Señor en Ezequiel 18, 4. He aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare,
esa morirá. Y así como lo presenta aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, también en la carta universal del apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 15, Santiago 1:15, tocante también al resultado de los pecados que surgen en nosotros, dice lo siguiente, Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, o sea, el mal deseo o el deseo pecaminoso, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Noten cómo la Biblia presenta esa conexión tan estrecha que hay entre lo que es el pecado y lo que es la muerte. Sin embargo, sigue latente todavía la pregunta por qué el apóstol Juan hace una diferencia entre pecado de muerte y pecado no de muerte. Sumamente importante. Tenemos que analizar lo siguiente. Aunque todos los pecados, si se persiste en ellos, llevan finalmente a la muerte, a la destrucción, a la perdición, aquí se deja entrever que no todos los pecados son iguales. Es lo primero que está destacando Juan cuando dice hay un pecado no de muerte porque oren y el Señor restaura, salva, pero hay un pecado de muerte por el que yo no digo que se pida, que se ore. Así que él está haciendo una diferencia entre pecados, lo cual nos lleva a entender que realmente no todos los pecados son iguales. Todos los pecados, son ofensivos delante de Dios, pero no todos los pecados son iguales. De hecho, escuche por ejemplo esta cita importante que encontramos en el libro Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 2, página 98. Dice así: no todos los pecados son iguales delante de Dios. No todos los pecados son de igual magnitud delante de Dios. Hay diferencia de pecado a su juicio, como la hay a juicio de los hombres también. Así como cuando en un tribunal se sienta el juez y dictamina una u otra condena para el que ha fallado, para el que ha ofendido la ley, de la misma forma delante de Dios a su juicio hay diferencia en cuanto a la magnitud del pecado. Y sigue diciendo, sin embargo, aunque este o aquel acto malo pueden parecer livianos a los ojos de los hombres, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. Note que como está diciendo una cosa, también está diciendo la otra. Ningún pecado es pequeño a la vista de Dios, pero delante de Dios no todos los pecados son de la misma magnitud, no todos los pecados son iguales, como expresa el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 98. Sumamente importante. ¿Cuál es el pecado de muerte? ¿Cuál es el pecado de muerte? Es otra pregunta que surge a raíz de la declaración del apóstol Juan en 1 de Juan 5, 16. ¿Cuál es el pecado de muerte? Noten las diferentes consideraciones que al final nos llevará a la determinación de lo que está diciendo Juan. Algunos conceptos totalmente errados para interpretar ese pasaje. Por ejemplo, el dogma del purgatorio en la Iglesia romana argumenta que el pecado de muerte se refiere a pecados que no pueden ser perdonados después que la persona muere. O sea que mediante el dogma del purgatorio de la Iglesia romana se enseña que hay pecados que después que la persona muere se le pueden perdonar. Y a esos es que sitúan dentro de su dogma como que están en un lugar así llamado purgatorio, donde están haciendo una escala antes de llegar a su destino, según enseña esa doctrina errónea como la es el dogma del purgatorio. Consideran, repito, y es bueno nosotros saberlo para cuando tratamos con diferentes mentalidades, saber cuál es el concepto que tienen. El concepto dentro del dogma católico del purgatorio es que el pecado de muerte o los pecados de muerte son pecados que no pueden ser perdonados después que la persona muere. Cuando en realidad, después que la persona muere, ningún pecado puede ser perdonado. Por lo que dice la Biblia, dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, que aún hay esperanza para el que está entre los vivos.
Y explica el versículo 5, porque los que viven saben que han de morir y pueden prepararse, pueden arrepentirse, pero los muertos nada saben, ni ya tienen más paga. Así que definitivamente no hay ningún tipo de pecado que después de la muerte vaya a tener algún tipo de solución, algún tipo de perdón. En segundo lugar, otros creen que Juan aquí, cuando habla acerca de pecado de muerte, se estaba refiriendo básicamente a algunos crímenes civiles, el contexto del Imperio Romano del primer siglo, algunos crímenes civiles que cuando la persona lo cometía, el ofensor, como ahora le iba a pesar una condena de muerte a nivel civil, a nivel penal del Estado, nada hacía finalmente la iglesia o la hermandad orando por él, porque no solo había pecado abiertamente contra los principios, sino que había atentado contra la ley del Estado y esto lo iba a condenar irremisiblemente. Algunos tienen ese concepto. Sin embargo, cuando Juan habla acerca del pecado de muerte, tiene un concepto mucho más amplio por lo que vamos a ver. Algunos, al examinar ese texto, también creen que se refiere a cuando la persona sostiene algún tipo de pecado que no quiere abandonar y que le puede resultar en la muerte física. Y para ello se presentan dos argumentos. El primero es el de Ananías y Zafira, que está en Hechos capítulo 5 y el cual veremos en un ratito con un poco de detalle adicional, sumamente importante. Sin embargo, vayamos ahora en la Biblia a Primera de Corintios capítulo 11, versículo 28 al 32, donde está definiendo un pecado. Recuerde que aquí está describiendo un pecado que ocurre entre miembros de iglesia. Dice, si ve a un hermano que ha pecado, no se está refiriendo a personas que no tienen conocimiento de la verdad. El agravante en todo esto es que son personas que conocen la verdad. Y dice la Biblia en Santiago 4:17 que el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Así que mire lo que ocurre aquí en 1 Corintios capítulo 11 desde el versículo 28. Muy interesante este relato que presenta el apóstol Pablo cuando le escribe a los corintios y cuando le quiere destacar el hecho de que deben tomar en cuenta la seriedad de lo que es la vida espiritual y el aspecto de la santidad. Mire lo que dice 1 Corintios 11, 28 y adelante. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Está en una referencia, un contexto de la cena del Señor. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Está hablando como consecuencia de haber faltado en lo que tiene que ver con el debido respeto de la cena del Señor. Y muchos duermen. Algunos ya habían muerto. Por lo que está describiendo aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 28. Está hablando de faltas cometidas en el orden espiritual por miembros de la iglesia, por hermanos que le han acarreado la muerte. El versículo 31 dice, si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, podemos evitarnos eso, dice el apóstol, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Note que es muy revelador este pasaje, porque la medida que el Señor incluso había tomado con algunos, la había tomado como una medida correctiva. Y por lo que está destacando el pasaje, ni siquiera está hablando acerca de que la persona finalmente estaría perdida, sino que Dios ejecutó eso para que en la condena final la persona no fuera incluida ahí. Por eso el apóstol dice que algunos duermen. No se está refiriendo con esa con terminología a los que están perdidos. Sumamente importante. Y lo que vemos también en Hechos capítulo 5, también ocurre en el contexto de hermanos. Hechos capítulo 5 desde el versículo 1. Miren lo que dice este pasaje de esta historia conocida. Hechos 5, 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer,
vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, mintiendo, falseando y quitando de la parte que había dedicado para el Señor. Y le dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Usted está escuchando, amigo y hermano, a quién es que miente una persona cuando está falseando, cuando está posiblemente dando una apariencia equivocada dentro del contexto de la fe, y cree que está engañando a los hermanos, y cree que está engañando a los dirigentes, posiblemente al pastor, a los ancianos. Está mintiendo es al Espíritu Santo. Es un pecado interno dentro de la hermandad. Y sigue diciendo, versículo 4, reteniéndola, le dice el apóstol Pedro a Ananías: si tú la retenías, ¿acaso no se te quedaba en tus manos? Y vendida, porque fuiste tú que tomaste la decisión, nadie te dijo que la vendiera, pero vendida, todavía estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón de hacer una cosa y dar la apariencia de que es otra? ¿Por qué no has mentido a los hombres, sino a Dios? Y eso hablaba de la gravedad del caso. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Imagínense, estamos a casi 2000 años de ese evento histórico y todavía hoy causa un impacto, engendra temor de lo que es la seriedad de las cosas de Dios. Cuanto más allí, de manera contemporánea, dice la palabra en el versículo siguiente: y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas no más, sucedió que entró su mujer, Safira, no sabiendo lo que había acontecido, no sabía que ella era viuda. Entonces Pedro le dijo: dime, Safira, ¿vendisteis en tanto la heredad? Probándola, noten, probándola, dándole también la oportunidad de, si quería arrepentirse, decir: no, realmente no fue así. Pero no, persistió allí, y entonces dice la palabra que ella le dijo: sí, en tanto. Y entonces Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo? ¿Por qué? He aquí, a la puerta están los pies de los que han sepultado a tu marido, y también te sepultarán a ti. Al instante cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Nota lo interesante de estas dos experiencias de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, en el primer siglo, donde pecados internos, personas que conocían la verdad, tuvieron que enfrentarse a la muerte como consecuencia por casos tan distintos como el que presenta allí la palabra en el caso de Hechos 5 del 1 al 10 y el que vemos ahora aquí en 1 Corintios 11 versículo 28 en adelante. Así que Juan específicamente se está refiriendo a ese tipo de transgresión que ocurre internamente. Dice: alguno ve a su hermano que está pecando. Es alguien que está en la fe, que conociendo lo correcto está falseando, está fallando, y esto hace entonces que se provoque una reacción en el plano espiritual, una reacción y una medida divina. Mira lo que dice la palabra en Romanos capítulo 1, versículo 18 al respecto. Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 18. Sumamente importante esta declaración. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿De dónde viene la palabra impiedad? De impío. ¿Qué es impío? Alguien que conociendo la piedad no la practica. No practica la piedad, pero conociéndola. O sea, un impío, contrario a lo que muchos piensan y al concepto que tienen algunos, no es una persona que esté en el mundo, que no conoce la verdad, un inconverso que no conoce la luz del evangelio. Ese no es un impío. Simplemente es una persona que no conoce la verdad, que está en una vida de pecado, un inconverso. Un impío
es una persona que conociendo lo correcto no lo practica. De forma tal que los impíos conocen la verdad, pero no la practican. Y entonces cuando está hablando de impiedad, está hablando de personas que van en contra de los conceptos claros de la verdad, de la luz que conocen y pecan en esa condición. Y dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra eso, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nota que es impiedad incluso aquellos que teniendo el mensaje no lo dan a conocer, no lo ponen a correr, no lo comparten, que detienen con injusticia la verdad. Hasta eso es una impiedad por lo que nos está diciendo la Biblia. Muy diferente es la actitud de Dios y la reacción de Dios cuando la falta está siendo cometida por alguien que no tiene la luz, que está en ignorancia y no ignorancia voluntaria. Mira lo que dijo el apóstol Pablo cuando está refiriendo su testimonio varios años después, cuando le escribe a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Veamos ese pasaje interesante. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Mira lo que dice la palabra. Hablando el apóstol Pablo, Primera Timoteo 1, 13. Habiendo yo sido antes blasfemo. O sea, está diciendo Pablo que antes él era un blasfemo, cometía blasfemia. Era un blasfemo, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia. ¿Hay alguna razón que les pone allí por qué fue recibido? Dice, sí, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Miren que habían elementos que eran atenuantes en lo que era la culpabilidad del apóstol Pablo en lo que estaba haciendo. Y es el hecho de que él mismo lo expresa, lo estaba haciendo en ignorancia, lo cual le provocaba esa incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor, dice el versículo 14, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Miren la actitud. Y termina diciendo, pero por esto, por esa misma razón, fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de todos, el primero, toda la clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. La misma actitud de misericordia cubre a aquellos que todas las fallas, todos los errores, los pecados que cometieron, lo hicieron por ignorancia que le provocaba su incredulidad. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9, el apóstol Pablo también habla sobre esto, de cómo personas que cometían cosas terribles en el pasado, ya ahora deben tener un cambio de actitud, ya superaron esas cosas, pero como eran parte de su vida pasada, el Señor sí las perdonó. No eran cosas practicadas ya teniendo la luz de la verdad. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. Y ese pasaje es muy, muy revelador. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, y mire la lista que va a hacer, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mire lo que él dice ahora en el verso 11. Y esto erais algunos de vosotros. O sea, algunos de los hermanos de Corinto, antes de convertirse, eran todas esas cosas que está mencionando ahí el apóstol. Por eso está haciendo la lista. Dice, eran. No tienen que seguir siendo ahora porque ya tienen la luz. Dios pasó por alto esos tiempos de la ignorancia, pero ya ustedes tienen la luz. Y esto erais algunos, dice, mas ya habéis sido lavados. Miren cómo el Señor puede lavar de todos esos pecados. Habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Hay un crecimiento en la gracia que no deja a la persona donde el Señor la encuentra, la eleva,
Habéis sido santificados después de ser lavados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La obra de regeneración del Espíritu Santo, sumamente importante. Así que la Biblia presenta un gran contraste en la actitud que el Señor asume cuando la falta está siendo cometida a sabiendas y cuando la persona está en ignorancia. Cuando la persona es parte del pueblo de Dios, que es el contexto en el que está hablando allí Juan. Si alguno ve al hermano, ve al hermano que está cometiendo la falta, está hablando de esa manera internamente. No fue Juan en la primera carta, en el capítulo 5, verso 16, donde está la expresión pecado de muerte y pecado no de muerte. No fue Juan el primero que dijo que no decía que oraran por ese tipo de pecado. Ya el Señor en la antigüedad le decía a los profetas, mira, no ores por esto. Vamos a verlo. Está allí en Jeremías capítulo 7, versículo 16. Sumamente importante esta cita. Jeremías capítulo 7, libro del profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 16. Miren lo que dice la palabra. Jeremías 7, 16. El Señor le dice al profeta Jeremías, tú pues no ores por este pueblo. Había escuchado esa declaración, qué interesante. No ores por este pueblo. Ya no era por una persona específica, por el pueblo. ¿Cuál era la diferencia? El pueblo completo en la antigüedad tenía la revelación de Dios, tenía tanta luz que no tenía ningún tipo de excusa. Y entonces dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor. Recuerde que Jeremías era un profeta que continuamente derramaba tantas lágrimas y no se conformaba con las que derramaba clamando al Señor. Era tan sensible que en algún momento dice el propio Jeremías, ojalá mis ojos se convirtieran en fuentes para no dejar de llorar, manantiales. Así era. Por eso algunos le conocen como el profeta llorón. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues. Hay una razón principal por la que el Señor está diciendo esto, porque nosotros podemos decir, bueno, pero el Señor podía dejarlo que clamara, que orara, que pidiera, que intercediera por el pueblo y simplemente no hacerle caso. Pero no estamos hablando de un Dios que sea así. Debemos recordar que Dios es amor. Dios tiene sensibilidad. Y por eso vemos con frecuencia que muchas veces las personas clamando son capaces de mover la mano divina a cambiar en un determinado momento cierta situación, cierta actitud y ciertas determinaciones, como podemos ver en la Biblia. Sí, las oraciones tienen ese poder. Dios es sensible a lo que escucha. Por eso le está diciendo de esta manera, y en algún momento también al apóstol Pablo le dijo, mira, no me ruegues más por esto. Hasta por una situación particular que tenía el apóstol Pablo. Y cuando Pablo le oró 3 veces por eso, dice 2 Corintios 12, el Señor le dijo, mira, tranquilo, ya no me ores más por esto, bástate mi gracia. Confórmate con eso, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que ahora le está diciendo, no ores por este pueblo, no clames, no levantes endecha, no ruegues, porque yo no te oiré. El Señor le está diciendo, yo no te oiré. ¿No ves lo que hacen estos en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Judá y Jerusalén, el pueblo de Dios. La iglesia en el Antiguo Testamento, que tenía tanta luz y de manera corporativa, en el tiempo de Jeremías específicamente, estaban entregados a ese tipo de pecado, a esa idolatría. Ahora quiero llamar su atención en el texto en cuestión de 1 Timoteo 5:16, que allí Juan dice, yo no digo que se ore por el pecado de muerte. Dice, yo no digo que se ore. Es bueno ver lo que está diciendo Juan, pero también ver lo que él no está diciendo. ¿Qué no está diciendo Juan? Bueno, Juan no está diciendo, no nos está ordenando que no oremos. Él está diciendo, yo no digo que se ore, pero no está diciendo no oren. Tampoco dice que no debemos hacerlo. Él simplemente está diciendo, yo no digo que se ore. Como diciendo, yo no le recomiendo eso. Diciendo también, de alguna manera, ustedes estarían perdiendo su tiempo. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 5, versículo 16. Y note que tampoco se está refiriendo a pecados personales.
pecados personales, individuales. No está diciendo si alguien cometió un pecado de muerte, ni siquiera ore. No se está refiriendo a usted. A nosotros el Señor lo que nos dice es, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí Juan está hablando de una tercera persona, un hermano al que usted encontró en pecado, detectó que estaba pecando, conoció de la falta de esa persona, a eso que se está refiriendo. Sumamente importante, porque al orar por otros, no solo se define lo que nosotros estamos pidiendo, nuestra actitud, nuestra fe, nuestra humillación delante de Dios. Tiene que ver también la actitud de la persona por la que nosotros estamos orando. Sumamente importante. Eso nos lleva al libro primero de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Libro primero de Samuel, capítulo 15, en el versículo 24. Aquí vamos a ver una historia también del Antiguo Testamento conocida y que nos dice algo interesante. Y de aquí nos va a llevar también a otro pasaje importantísimo. Libro primero de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Aquí le está hablando Saúl al profeta Samuel, luego de que Saúl no cumpliera con la orden de Dios en lo que tocaba a la destrucción, al exterminio de los amalecitas. Y dice así, libro primero de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Y él le dijo, Saúl a Samuel, yo he pecado. Atención, porque vamos a estar en presencia de personas que sí dicen, sí, es verdad, lo hice mal. Deben tomar una medida si lo hice mal. Y eso no necesariamente indica que la persona de corazón tiene la actitud de que ha ofendido a Dios. Y la actitud aquí es la que define realmente. Y nos vamos a dar cuenta qué tipo de actitud es la que nos revela entonces eso que Juan le llama pecado de muerte. Mira lo que nos dice aquí, hablando Saúl a Samuel, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. O sea, él aparentemente está confesando que ha pecado, aparentemente está arrepentido, de sus labios dice, yo he pecado, pero le está pidiendo al profeta que lo honre delante del pueblo, que vaya con él y adore. En ese momento no tiene la actitud realmente de que ha pecado, aunque de labios y externamente está indicando, sí, es verdad, pequé. Eso es importante, que nosotros prestemos atención a esto. Cuando una persona ha pecado dentro del círculo de la hermandad, porque si alguno ve a su hermano que peca, cuando alguno ha pecado, y entonces aunque dice, sí es verdad, estuvo mal, cuando es confrontado, pero quiere seguir igual, quiere seguir participando igual, quiere seguir como que nada ha pasado. ¿Le suena familiar esto que estamos diciendo? Personas que con frecuencia fallan dentro del círculo de la fe y que usted se le acerca, usted le habla a esa persona y le dice, sí, es verdad, está mal. Pero usted lo ve en su actitud que quiere seguir como si todo estuviera igual, con el nivel de participación, usando incluso de las cosas sagradas. Esto está indicando que la persona realmente en su actitud revela un pecado de muerte, como dice el apóstol Juan. Pero no solo esto, verso siguiente dice, y volvió Samuel tras Saúl y adoró a Jehová. Volvió Samuel tras Saúl. Aquí, pero esto fue el resultado de lo que vemos desde el versículo 24, donde Saúl le dijo a Samuel, mire que ya le había dicho, yo he pecado, lo vemos varias veces que lo está diciendo, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento, y entonces le pide, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Note cómo todo el relato, desde el versículo 24 hasta el versículo prácticamente, ya lo vemos allí en el 31, todavía sigue persistiendo con que regrese con él, con que adore con él, con seguir participando. Recuerda la actitud del publicano, que ni siquiera quería levantar sus ojos al cielo. El fariseo oraba consigo mismo, la actitud. Y Jesús dijo que el publicano fue el que regresó justificado primeramente a su casa. Ni siquiera quiso levantar el rostro. Se sentía indigno delante de Dios. Pero estamos mirando aquí a un hombre que confiesa en par de ocasiones
que ha fallado, que ha pecado, pero quiere actuar como que nada ha ocurrido. Quiere seguir el mismo rumbo y presenta excusa, y después que el pueblo insistió y entonces yo lo dejé, buscando excusa, aún diciendo con su labio que está mal. Así que no siempre se revela el arrepentimiento cuando usted escucha que la persona está diciendo, sí, lo hice mal, fallé y realmente esta es la medida. No siempre en las palabras nada más. La actitud es la que define. Lo referente entonces a este tipo de pecado, lo que hace diferente al resto, es la actitud. Mateo capítulo 27, versículo 4. Quiero que vayamos allí para ver a alguien que ya cuando murió físicamente, ya realmente había cometido un pecado de muerte. Verán por qué. Mateo capítulo 27, en el versículo 4. Mateo 27, versículo 4. Mira lo que dice la palabra. Está hablando de Judas, diciendo, yo he pecado. ¿Quién está hablando allí? Judas. Entonces cualquiera dice, pero ¿se arrepintió? No, es que no bastan las palabras. Y mira que hemos visto la importancia que tiene la confesión, pero esto debe ir acompañado de una actitud que respalde las palabras con las que se ha confesado. Y entonces el mismo Judas dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Quieren una expresión más conmovedora que parezca indicar que realmente está saliendo de un corazón arrepentido? Pero no, ya realmente Judas había cometido un pecado de muerte porque su actitud realmente no era la del arrepentimiento. Y entonces dice la palabra, entregado sangre inocente. Pero ellos, los que habían dado el precio para traicionar a Cristo, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Noten ahora cómo lo soltaron, cómo lo abandonaron. Ahora piensen lo siguiente. Recuerde, antes de estos eventos que desencadenaron en la crucifixión de Cristo, la noche anterior, recuerde los siguientes eventos. Jesús le dijo a Pedro, y todos los discípulos lo estaban escuchando, por eso parte de la expresión es colectiva, pero le habla de manera individual. Le dice, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Por quién oró Jesús? Por Pedro. He rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Pero acaso habrá orado por Judas? Lo que revela el pecado de muerte nos dice que ya en esta etapa no. Ya en esta etapa no había que orar por él. Lo que Jesús sabía que Judas iba a hacer, lo que Jesús ya conocía en detalle que Judas iba a cometer, y la actitud que tenía Judas realmente revelaba que no había razón para orar. Jesús no solo sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces, Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. Lo sabía, y lo sabía tan claramente que en la última cena, cuando Judas está esperando que Jesús mire para otro lado para salir a entregarle, Jesús le dice, al verlo tan nervioso, le dice, mira, lo que vas a hacer, hazlo pronto, dándole a entender que él sabía lo que había en su corazón, que él sabía, ya el mismo Cristo había dicho, uno de ustedes me va a entregar, pero ay de aquel que me entrega, mejor le fuera a ese hombre nunca haber nacido. Y la actitud que mantuvo Judas, oiga que estamos hablando de la actitud que mantuvo Judas en todo el trayecto, realmente nunca indicó cambio, nunca, no se inmutó. Por eso el Señor, ¿por quién oró? Por Pedro. Sabía que Pedro sí tendría la actitud, aunque Pedro lo vemos que muchas veces habla sin pensar y todo lo demás, pero la actitud de él era realmente la de arrepentirse, realmente buscaría al Señor cuando fuera impactado al tropezar y al negar al Señor 3 veces, como lo vemos en la palabra. Sumamente importante. Retornemos allí. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Allí está diciendo el apóstol Juan, si alguno viere a su hermano, recuerde, debe contextualizarse ahora. Si alguno ve a su hermano cometer pecado, y esto ustedes saben que estamos en un medio donde somos falibles, en un medio
donde el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, pero en la fe lo que se espera no es que vayamos en un camino descendente, sino ascendente. De hecho, si morimos antes de que Cristo venga, o cuando Cristo venga, lo que verá en nosotros, si nosotros en un determinado momento llegamos al sueño de la muerte, lo que el Señor verá en nosotros para su decisión final no es a dónde habíamos llegado, sino la dirección que llevábamos, si íbamos creciendo o si estábamos decreciendo. Eso es sumamente importante. Desde que el ladrón en la cruz aceptó a Cristo, la dirección de él fue hacia arriba. No llegó muy alto, pero la dirección fue positiva, fue hacia arriba, y por eso el Señor le aseguró que estará con él en el paraíso. Sumamente importante. Así que se espera de los que están en la fe que no estén continuamente errando, cayendo en pecado. Y cuando estamos hablando de pecados públicos, cuando estamos hablando de cosas de graves consecuencias, el impacto es todavía mucho mayor. Ver personas que al cometerlo, su actitud es, aunque digan que se arrepienten, que están de acuerdo con la medida que le apliquen, con todo ello, su actitud realmente es como si no estuviera ocurriendo nada. Yo no le digo que ore por ese tipo de pecado. Es lo que está diciendo el apóstol Juan, sumamente importante. Muchas veces nuestras oraciones están siendo desviadas, están siendo malgastadas en oraciones que no debemos elevar, en intercesiones que no debemos hacer, porque hay algo que esa persona tiene que hacer como un cambio de actitud para poder estar en la gracia y para poder ser objeto de la misericordia de Dios. Hoy también escuchamos no solo al apóstol Juan hablándonos, al mismo Señor, como le dijo a Jeremías. Piense por un momento, posiblemente oraciones que usted ha estado elevando durante mucho tiempo por personas que la actitud realmente es esta que se define aquí. Y que el Señor ahora le dice, mira, no me ores, no me ruegues, ni llores, porque ese pecado yo no te oiré esa oración. La oración debe canalizarse realmente en una dirección que es la adecuada, y confrontar a las personas cuando están en sendas extraviadas e indicarle qué es lo primero que tienen que hacer, que aún a ellos Dios le escucharía la oración, si oración realmente es de arrepentimiento con la actitud adecuada, la actitud de cambio. Sí, vemos muchas personas que dicen, sí, es verdad, yo hice tal mal en aquel entonces, pero entonces le cuesta hacer el cambio de actitud. Le cuesta tomar una decisión que es la que revela que de verdad está arrepentido, por lo cual su pecado es un pecado de muerte. No indica que si la persona cambia de actitud en un momento, no quede entonces encerrado en la gracia, no sea cubierto por la gracia y la sangre de Cristo. Puede hacerlo, pero tendría que tomar una decisión personal. No depende de la oración de otro. En ese caso, por eso yo no le digo que ore. Dice el apóstol Juan, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte, por lo cual yo no digo que se ore. Yo no le digo que pierda su tiempo. Yo no le diga que en ese caso esté incluso hasta entreteniendo a la persona. Porque incluso hasta alguno le dice, mira, yo estoy orando sabiendo que la persona tiene que hacer un cambio, que tiene que hacer una restitución, que ahí no basta ni siquiera que llegue al nivel de la confesión, debe restituir, porque el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, mire que hay una actitud clara, visible, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Nuestro deseo y oración en este contexto, mi amigo, mi hermano, es que tú no llegues ya de conocer tanta luz, tanta verdad, no llegues a cometer pecado de muerte. No llegues a cometer pecado de muerte, sino que tú puedas aferrarte a la gracia divina, que tú puedas aferrarte al perdón que el Dios te ofrece. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? Que todo pecado será perdonado a los hombres. Nota, todo pecado será perdonado a los hombres. Está indicando que si la persona se arrepiente, confiesa y hay un cambio de actitud, cuando llegues al plano de la confesión, recuerda que Saúl confesó varias veces, allí el libro primero de Samuel 15, 24 al 31, varias veces dice, yo he pecado,
Judas dijo, yo he pecado, entregado sangre inocente, pero eso no reveló arrepentimiento. No hubo un cambio de actitud. ¿Qué hubiera revelado un cambio de actitud en el caso de Saúl? Cayera de rodillas y le dijera entonces a Samuel, tú tienes razón, no, ni merezco ser más rey. Que él lo dijera, aunque el Señor le dijera, pero mira, yo he visto tu arrepentimiento. Recordamos casos dramáticos, como el caso del propio Manasés, un rey tan perverso, casi 55 años de reinado perverso, y al final se arrepintió. Hay un cambio de actitud que el Señor lo ve y que es visible a los seres humanos. Por eso Juan está hablando con seres humanos que van a ver los frutos. No conocen el corazón, pero pueden ver los frutos. De si es que la persona quiere seguir como que todo es igual, como que no ha pasado nada. No, yo lo que estoy esperando es que hagan esto para luego seguir como si nada hubiera ocurrido. Revela un pecado de muerte. En el caso de Judas, ¿a quién debió buscar Judas? Debió buscar a Jesús. Eso fue lo que hizo Pedro. Pedro inmediatamente dio el frente a Cristo, y cuando vio ese rostro de amor, de comprensión, que sí, fallaste, eso duele, pero te perdono. Si Judas hubiera recurrido a Jesús, su final hubiera sido distinto, pero ya él realmente tenía una actitud que no quiso deponer, no quiso cambiar. Hay algo en el plano personal, todo pecado será perdonado, pero la persona misma es la que tiene que tomar la acción. No basta oración intercesora. Incluso dice Juan, y digo yo ahora también le digo, yo no le digo que ore por eso. No pierda su tiempo. ¿Cuánta gente está en ese plano del pecado de muerte? ¿Cuánta gente? Y lo hemos visto, recaer, lo que está indicando que los momentos de aparente arrepentimiento y confesión realmente no han sensibilizado su corazón y va camino a la destrucción. Es lo que indican sus obras, y fue Jesús que dijo que por sus frutos los conoceréis. Que el Señor nos ayude a tener la actitud adecuada en este plano, a no cometer pecado de muerte, a tener la actitud que el Señor espera de nosotros cuando fallamos. No importa cuál sea el pecado, cuando fallamos, tener esa actitud y entender que no somos dignos, y rogar al Señor que nos reciba, pero que nos reciba como Él realmente entiende, y no exigir a la hermandad de que entonces ya yo vuelvo, y ya no exigir nada, porque la actitud allí estaría indicando que realmente todavía se está en pecado de muerte, aunque haya pasado por los requisitos que aparentemente le están dando el perdón. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes en la fe. Este tipo de pecado, como vimos en diferentes lugares en la Biblia, está siendo señalado particularmente para los que están en la fe. Por eso habla de cuando veas a tu hermano. No está hablando de otra cosa, de otro plano. Es un pecado que ocurre dentro de las fronteras de la fe, dentro de los creyentes. Puede que la persona creyente involucre a una tercera persona que no sea de la fe, pero el agente, el principal, el protagonista de ese pecado es una persona que está en la fe, y a eso se está refiriendo entonces la palabra. Que Dios nos permita seguir conociendo su verdad, seguir recibiendo luz con el estudio de su palabra y vernos reflejados en lo que ocurre en la Biblia, en los momentos históricos que allí ocurrieron, lo que ocurrió con Ananías y Zafira, lo que ocurrió también en Corinto, allí cuando Pablo le escribe en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 28, de los que ya estaban durmiendo y otros estaban enfermos, como en lista, esperando allí por haber cometido ese tipo de falta dentro de la iglesia. El pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Que Dios te dé la victoria en la tentación que enfrentas, en lo que haya sido tu debilidad, que no sigas el derrotero del pecado, y que con actitud humilde sigamos preparándonos para el encuentro con Cristo Jesús. Oremos. Dios eterno, Padre bueno que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por la luz que nos das al estudiar las Escrituras, gracias por cada amigo y hermano que estudia junto a nosotros y que siente que tú estás más cerca en este instante, revelándole tu verdad y llenándole de poder con tu Santo Espíritu para hacer un alto al pecado y vivir una vida de crecimiento en la fe, hasta llegar a la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Te rogamos, Señor, por cada pedido, cada situación, cada condición, cada una de las personas que están rogando en este momento por situaciones particulares.
Y te rogamos también, Señor, por el perdón de los pecados de aquellos que han cometido pecados no de muerte. Por eso te rogamos en esta hora. Te rogamos, Señor, que nos permitas estar siempre en los límites de tu gracia y que nos permitas crecer en la fe. También te rogamos, Señor, por aquellos que hoy te agradecen por la respuesta a sus oraciones, por aquellos que te agradecen por un año más de vida, por todos los que tienen un corazón lleno de gratitud. Recibe esa gratitud como lo grato ante tu presencia. Por aquellos que en este momento, en este instante, al oír tu mensaje, están recibiendo un cambio de actitud y se humillan delante de ti, recordando que tú das gracias a los humildes, pero resistes a los soberbios. Gracias por el cambio de actitud que se opera en esas vidas. También, Señor, te rogamos por cada amigo y hermano que abre su corazón en este momento desde el lugar donde se encuentra para presentarte su pedido. Responde de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios te siga bendiciendo, amigo y hermano.